damos gracias, Dios. Gracias te damos, Padre Santo, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, porque Dios, tú eres bueno con nosotros. Gracias, Dios, por tu fidelidad hacia nosotros, Dios, que a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Amado Dios, en esta noche hemos dispuesto nuestro corazón para llegar a este lugar de reunión, Dios. Amado, tú sabes, Padre, que a veces durante el día suceden cosas, problemas, circunstancias, de repente problemas, a veces nos preocupamos, o a veces, Señor Dios mío, somos nosotros mismos los que ocasionamos las cosas. Pero Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes. Si hay algo mal que estamos haciendo, perdónanos, ayúdanos, muéstranos, Padre. Y esto lo ponemos en tus manos. Queremos, Señor, concentrarnos en tu palabra, queremos aprender de ti, queremos ser edificados a través de tu Espíritu Santo y te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos que están aquí conmigo, Dios. De igual forma, Dios, Señor, si alguno de ellos tiene alguna dolencia, algún síntoma, Dios, Señor, que esté perturbando sus cuerpos, en el nombre de Jesús, oramos por esa sanidad, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, no permitas que eso sea un impedimento para que nos concentremos, Dios. Te pedimos de tu Espíritu Santo que nos ilumine los ojos de nuestro entendimiento, que nos guíes a toda verdad y que en esta noche, Dios, Señor, podamos recibir y retener tu palabra en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Abran sus Biblias en Tercera de Juan. Ahorita estamos viendo básicamente versículo por versículo, estamos viendo de una manera expositiva el libro de Juan, verso por verso. Venimos desarrollando cada versículo, tratando de sacar lo que Dios nos va enseñando. Básicamente se les he explicado que esto es como un textual-hilativo, que estamos estudiando palabra por palabra. Entonces, cuando hacemos este tipo de estudio, basándonos a lo que está en el libro, sacamos el mayor provecho de lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Entonces, esta es la continuación del tema de la semana pasada, que estuvimos viendo sobre la verdadera prosperidad. Entonces, hoy, como subtema, vemos el tema de buena salud física y espiritual. Buena salud física y espiritual. Entonces, si te perdiste la enseñanza de la semana pasada, chécala allá en el canal de YouTube, búscalo. Allá lo puedes encontrar como Iglesia Vástago Denver y ahí vas a poder ponerte al corriente, te vas a dar cuenta que es la continuación del buen deseo. Esto es lo que el anciano Juan le está diciendo a Gallo, el buen Gallo. Y entre más estudio, pues más voy aprendiendo, ¿no? Entonces, el nombre Gallo tiene un significado bonito. Ese, ahora sí que como quien dice, ¿no? El apóstol, el anciano Juan le decía, ese es mi gallo, ¿no? Y el nombre Gallo era un nombre muy común en aquella época, como ahora nosotros, ¿verdad? Que está que el Juan, que el Pedro, ¿no? No sé qué otro nombre popular haya por allá, ¿no? José, ¿verdad? Nunca sabe lo que va a tocar. José, Polo, dicen por acá, ¿verdad? Por la marca de ropa Polo, ¿verdad? Es muy famoso. Miguel, ¿verdad? Sí, el arcángel Miguel. Exacto, hay muchos nombres populares, ¿no? En nuestra época, ¿no? En otros tiempos eran otros nombres. Entonces, en aquel tiempo, en el tiempo que se está refiriendo el apóstol, el anciano Juan, en el tiempo del mundo greco-romano, era un nombre común. Entonces, cuando ves la Biblia y lees que menciona a otros hermanos que se llamaban Gallo, pues no es el mismo Gallo, son diferentes gallos, ¿verdad? Pero comparten algo en común, el significado. ¿Qué significaba, no? En ese tiempo, en el nombre latino, gallo significa regocijo. Regocijo. Entonces, date cuenta, ¿no? La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Eso está en Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. Y en el libro de Proverbios se los dejo de tarea, investiguen. Hay una manera cómo puedes leer los proverbios. Gracias al Señor, Proverbios contiene 31 capítulos. Entonces, si tú quieres tomar un devocional, lee un Proverbios al día. No sé hoy qué día es. Hoy estamos a 22. Hoy abre la Biblia en Proverbios 22 y así llévatelo y vas a ver cómo te va a ayudar bastante. Ya en mi caso, tiene un tiempo que no he hecho esto, lo puse en pausa, estoy leyendo otros libros, pero cuando lo venía haciendo son sabiduría, son consejos prácticos para nuestro diario vivir.
Entonces en los proverbios ahí te va a hablar del buen ánimo. Una persona que tiene un buen ánimo sale adelante, pero una persona que tiene el corazón abatido se hunde más. Y Proverbios nos habla de ello. Entonces, ahí está, te lo dejo de tarea, lee Proverbios. Entonces, cuando el anciano Juan, vamos a tomar lectura, tercera de Juan, que es capítulo 1, solamente tiene un versículo de la carta, pero considerémoslo un capítulo con el versículo, ¿no? En el versículo 1 dice: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Recuerda, cuando leas la Biblia, subraya las palabras que te llaman la atención. Entonces aquí ya vemos cómo le dice el amado a quien amo. ¿Ok? Ve viendo el verbo, ¿no? Amado. Dice otra vez, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Este es el buen deseo. Yo oro a Dios, yo le pido a Dios que tengas un buen viaje, que te vaya bien, que prosperes en todo. Es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Con la verdadera prosperidad. Dios quiere que a sus hijos, sí, en una buena forma, les vaya bien. Dios no es un Dios injusto, que todo sea desgracia, que todo sea oposición, o incluso que el diablo te esté apedreando el rancho todos los días. Hay tiempos de paz. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia dice en el libro de Job que Job tenía cercado su casa. O sea, fíjate cómo Dios está tan adelantado a los tiempos. Fíjate, Job ya tenía la mejor tecnología que aún no se ha inventado. Ahora, te lo voy a poner de una manera ilustrativa. No sé si has visto ahora que hay esos collares para los perritos que tienen el GPS y marcas el territorio donde quieres que tu perrito ande y que no salga de ese lugar. Eso por lo regular la gente rica, los de billuyo, digamos, los de money, tienen. En una ocasión que yo estaba trabajando allá para Castle Pines, pues ahí no tienen fence, es una zona privada y pues bien largo el terreno, ¿no? Y en eso viene un perrito, pero con todo a ladrarme. Y en eso yo me quedo así como que... No, pues el perrito nomás llegó así como un león, pero a cierto punto ya no pudo cruzar, se quedó así paralizado. Y yo dije, no puede pasar. ¿Verdad? Ya no podía pasar el perrito, ahí le estaba ladrando y yo no, a ver si me hacía algo, y ya nomás se echaba para atrás, porque para atrás ya no daba toques. Entonces tenía su territorio marcado que no podía cruzar. Entonces yo traía seguridad privada. ¿No? Entonces date cuenta cómo en el libro de Job le enseña, le dice el diablo a Dios, pues ¿cómo quieres que lo toques si lo tienes? ¿Cómo no puedo llegar a él si él está bien protegido? Tiene cercado todo. No me puedo acercar a él. ¿Te das cuenta? Hay momentos en los que nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, buscamos al Señor, nos empapamos de Dios, el enemigo no se va a poder acercar a ti porque tú eres un siervo de Dios que está bien prendido, que tiene la armadura puesta, que vive en el abrigo del Altísimo. Si viene el enemigo, tiene que huir. ¿Por qué? Porque tú estás en la presencia de Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo y él tiene que huir. O sea, yo ni tengo que ponerme como decimos coloquialmente, ¿no? Usamos el término, con Sansón a las patadas, ¿no? O sea, evidentemente el diablo es un ser inteligente, es más fuerte que nosotros. Pero el mismo arcángel, chécate esto, el mismo arcángel Miguel le dijo al diablo, el Señor te reprenda. Entonces, el arcángel Miguel es el mero jefe del ejército del Señor. Fíjate, él es el encargado, él es el general, él es el que está al mando. Entonces, date cuenta, el mismo arcángel Miguel no le dijo, te ato, te echo fuera, te pisoteo. ¿Verdad? Como decía aquel corito, para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo y andamos ahí, ¿no? El arcángel Miguel no dijo eso. El arcángel Miguel solamente le dijo, el Señor te reprenda. O sea, te estás metiendo con el mero de arriba, no conmigo. Él me defiende. ¿Ves? ¿Ves cómo es mejor? Es mejor ponernos detrás, enamorada, en la presencia, al abrigo del Altísimo,
porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, vemos esto, ¿no? Entonces, aquí está el buen deseo y le está diciendo en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es el deseo, eso es lo que yo deseo para tu vida, eso es lo que yo quiero para ti. Entonces, la verdadera prosperidad, sí, la vas a adquirir en la presencia de Dios, buscándolo en su palabra. Es lo que vimos como ejemplo en el libro de Josué, Josué 1:6 en adelante. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, chécate esto. ¿Cuál es el secreto? Leer la Biblia. ¿Cuál es el secreto? Buscar de Dios. ¿Cuál es el secreto? Orar. No hay algo que en automático, no, hermano. Tienes que hacer eso. Eso es algo tuyo y es algo mío personal. Yo no lo puedo hacer por ti. Como ustedes no pueden estudiar por mí para que yo les enseñe, ¿verdad? O sea, tú tienes que hacer tu trabajo y eso es lo que vamos a aprender más adelante. Todas estas buenos ejercicios espirituales, porque a veces, amados hermanos, no le echamos ganas. Como diría un pastor, honestidad en la iglesia. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, ¿verdad? Te sería un mentiroso. Estamos en la lucha, pero tenemos que esforzarnos. Entonces, es aquí donde ahora la continuación de la parte que mirábamos, de la verdadera prosperidad, ya vimos qué hacer para poder obtenerlo, ya lo estudiamos. Ahora vemos por qué le está diciendo el anciano Juan al buen gallo, que significa regocijo. Hey, mi gallo, o sea, el gozo es muy diferente. El gozo. Dice el corito, yo siento gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva. El gozo de Dios está en mi corazón. El gozo del Señor, la gente allá en el mundo te podría ver, oye, si te va bien mal, en vez de que avances, mira cómo estás. Pero tienes un gozo en tu corazón. En vez de maldecir, bendices. Es totalmente diferente, es una locura. Por eso, cuando tú lees la carta de Filipenses, por eso se le conoce como la carta del gozo. Porque tú te podrías imaginar al apóstol Pablo estando en la cárcel y escribiendo la carta, hermanos, estoy de vacaciones. No, o sea, él está en la cárcel a causa del evangelio, pero en todo les está diciendo, regocijaos en el Señor, les digo, regocijaos. Él estando en la cárcel, una persona que ha estado en la cárcel no te escribe regocíjate, te escribe saca de aquí. ¿No? Es como, tengo un amigo, lo conocí este joven, en la high school, cuando estaba en la high school. Y primero Dios, ojalá y Dios haga justicia, ¿verdad? Este chavo. Este muchacho, cuando estábamos en la high school, calmado, tranquilo. O sea, era un muchacho que tú lo mirabas y parecía que ni una mosca mataba. Entonces, ¿qué sucede? Pues en la escuela el más tremendo, pues era yo, ¿no? Y en una ocasión alguien quiso pelear con él, le buscó problemas y como yo lo conocía que él no era un muchacho problemático, ni broncudo, ni peleonero, y ese otro muchacho llega y le dice y me encendí yo y le digo, oye, lo que quieras con él conmigo, es mi amigo, pero él no va a hacer nada, pero yo sí, a mí dime. No, que no, bueno, así quedó. ¿Qué sucedió? Pues era mi amigo, mi compañero de la escuela, el que tenía miedo para pelear, pero ¿qué sucedió? Que en una ocasión lo acusaron de un asesinato. Cuando yo me enteré de esto en las noticias, fue tremendo. Porque yo digo, ¿qué? Pero oye, ni una mosca podría matar a este cuate. Pero injustamente, lo que apunta, la verdad siempre sale a la luz, pues lo metieron a la cárcel. Pero ahorita la juez que lo condenó, la persona que supuestamente hizo las evidencias, la están acusando, ya está en la cárcel la señora, porque hizo mucha información falsa. Y entre esos está este muchacho. Y lo que aparenta es de que, por lo poquito que me he enterado, es de que él allá conoció de Dios. Es un caso difícil, ¿no? O sea, una persona así lo que quiere es salir, ¿no?
Tengo otros amigos conocidos que igual están en la cárcel y de repente me llaman y platicamos y les hablo del Señor, ¿no? Pero es una situación difícil, entonces regocíjate en medio de una circunstancia así. O sea, estamos hablando que eso es fe, ¿no? Es algo que Dios quiere y eso es parte del carácter que Cristo quiere formar en nuestro corazón. Es muy difícil para nosotros. Pero por eso Dios dice, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Dios te va a dar la fortaleza. Nadie quiere pasar por una situación así. Dios nos guarde, ¿verdad? Lo traigo a colación porque es una noticia que recientemente me enteré de que esa persona que firmó para que él estuviera ahí, la están acusando de muchas falsas acusaciones y ya está en la cárcel. Entonces, si Dios saca toda la luz y es así, y él no, porque yo igual te digo, yo a este chavo lo conocí, no era problemático. Yo hasta cuando me enteré de la noticia dije, pero si aquí, ay, Dios mío, Señor, te ayúdalo, ¿no? Entonces, de aquí viene el regocijo, de aquí viene la buena salud. Porque le está diciendo, Juan le pide a Dios, Juan le está pidiendo a Dios lo mejor en todos los sentidos para Gallo. Les decía la semana pasada, ¿no? Cuando decimos Dios te bendiga, es porque de mi corazón nace y yo quiero que Dios te bendiga. Yo quiero que te vaya bien. Yo no te digo bendiciones y te doy nomás las yemas de mis dedos, ¿verdad? Porque desafortunadamente mucha gente sí te saluda, bendiciones, y nomás te ponen las puntitas de los dedos. Bendiciones, no sé, como que quiere que le bese la mano, que salúdeme bien, ¿verdad? Así en una ocasión una maestra me dijo a mí, a ver, Víctor, te voy a enseñar a cómo saludar. Dice, así, mira, un saludo profesional, que se vea que estás seguro, tú tienes que agarrar bien la palma de la mano y apretarla. ¿Y cómo estás? En un buen sentido, mucho gusto. Dice, porque eso es un buen saludo que habla bien de ti, pero si, no, pues me regañó la maestra. Y así, qué bendiciones, no, pues saluda bien, hermano, que Dios te bendiga. ¿Sí? Entonces ese es el buen deseo que viene del corazón. Ahora, recuérdate que la Biblia nos enseña que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Primera de Timoteo, ahí está, búscalo. Ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta carta fue inspirada por Dios. Este buen deseo viene del corazón de Dios. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el que no ama a su hermano no tiene a Dios. El apóstol Juan, en primera de Juan, ahí está la enseñanza, puedes buscarla ahí en YouTube, en el canal que tengo de devocionales y más, ahí tengo toda la enseñanza de primera de Juan, igual verso a verso. Entonces, Juan le está pidiendo a Dios el mejor deseo, el mejor anhelo. Juan le está orando a Dios para que le vaya bien a Gallo en todos los sentidos. La semana pasada decía, mirábamos, ¿no? O sea, no hay superhumanos. No sabemos si Gallo posiblemente estaba enfermo o no estaba enfermo, pero en la Biblia vemos ejemplos como varios siervos de Dios se enfermaron. ¿Recuerdas a Epafrodito? Que estuvo a punto de morir, y luego dice el apóstol Pablo, y para que no se agregara más aflicción a mi alma, porque si se hubiera muerto mi hermano, o sea, me hubiera sentido aún más pésimo. ¿Qué nos habla esto? Que los hombres de Dios son como tú y como yo, también sufren, también lloran, también les duele. No son superhombres, como ahora la gente dice, ¿no? Es que no, los hijos de Dios no se enferman, decláralo, ¿no? No, pues también se te pica la muela, brother. También te duelen las rodillas, ¿no? Pero es lo que vamos a aprender. Cuídate, cuídate. Y esto es lo que está diciendo aquí. Es un buen deseo, ¿sabes? La palabra goodbye, que nosotros en español la traducimos como adiós, que incluso tiene el significado. Antiguamente, investiga esta palabra goodbye, en inglés, tiene un significado bonito. En la etimología de la palabra. En inglés, los de habla inglesa decían goodbye, dando a entender God be with you. Que Dios esté contigo.
¿Ves cómo, por ejemplo, en nosotros los latinos, ¿no? Cuando estornudabas, yo me acuerdo mucho de esto de mi abuelita, porque cuando estornudaba me decía Jesús, mi abuela, Jesús, ay Jesús, decía mi abuelita. Y nosotros los hispanos, eso es que tengas buena salud. Y es como cuando la gente estornuda, como les dicen, bless you. ¿Ves? Cómo todo tiene un origen en el Señor, pero la gente lo evita, ¿no? Goodbye, ya no goodbye, bye, chao. See you later, alligator, ¿no? Se perdió el buen deseo. Se ha perdido el buen deseo. Entonces, el anciano Juan le está diciendo, brother, mi hermanito Gallo, de todo mi corazón yo deseo que tú tengas buena salud. Yo deseo que tú estés bien. Ahora, Gallo posiblemente también se enfermaba de la tos, de la gripa, qué sé yo. Pero la salud que nos habla aquí va más allá de lo físico. También tiene que ver con lo espiritual. La salud espiritual, no sabemos si tal vez Gallo tenía algún problema de salud, ¿verdad? Pero también los siervos de Dios enfrentan adversidades. Seríamos mentirosos si yo sería un mentiroso y te digo, no hermano, todo te va a ir bien. Siempre vas a tener la cuenta de banco llena de money. Decláralo, créelo, decrétalo. Sería una mentira. Hay momentos que están las vacas flacas y pues no hay. Ahí andamos juntando las moneditas, ¿no? Y apenas si para una Spicy Hut, una Hot and Spicy, pues nos alcanza. Pero hay momentos pues que ya te alcanza para una de Good Times, ¿no? Hay momentos que hay escasez. Hay momentos donde, híjole, no te rinde. Es donde anhelas, ¿verdad? Ese huevito estrellado con su jitomatito acá y su salsita verde, ¿verdad? Pero a veces ni para eso, ni si acaso una Maruchan, ¿no? Hay momentos de escasez. Entonces, Dios quiere que te vaya bien. ¿Dónde? En lo espiritual. Lo espiritual va a afectar también tu cuerpo, lo físico. Todo tiene que ver, ¿sí? Ahora, abre tu Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23. Este es el buen deseo y Dios quiere que nos guardemos, hermanos. Y entonces en esta noche, pues, si tal vez dices, ¿sabes qué? Yo he abusado de mi cuerpo, no me cuido. Señor, perdóname, porque tú quieres que yo también goce de buena salud física y espiritual. Fíjate cómo le dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Fíjate cómo es el buen deseo de Dios para nosotros también. Dice, y el mismo Dios de paz, ¿Dios de quién? De paz. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo tu ser, todo tu ser. Vamos viendo, nos dice espíritu, alma y cuerpo. Sea, ¿cómo dice? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En estas tres áreas el Señor quiere que nosotros estemos bien. En tu alma, ¿sí? En el espíritu, en el alma y en tu cuerpo. Amado hermano, la Biblia dice que la palabra del Señor es medicina a nuestros huesos. La Biblia dice que la palabra del Señor es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, escudriña la mente y el corazón y penetra hasta los huesos, las coyunturas, los tuétanos, llega a donde no cualquier objeto puede entrar. La palabra de Dios. Un hueso es muy duro. Y para llegar hasta eso, o sea, se necesita mucho trabajo para llegar hasta lo más profundo. Pero la palabra de Dios es como ese cuchillito en la mantequilla, penetra, ¿sí? Entonces Dios quiere, es el buen deseo, y es aquí donde viene la santidad. La santidad no viene por nuestro pensamiento, voluntad, viene a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús,
De ahí viene, de ahí proviene todo. Por eso, entre más pases tiempo con Dios, entre más te esfuerces, y yo me esfuerce también, voy a poder gozar de todo esto. Voy a poder, como quien dice, guardar mi espíritu, mi alma, ¿sí? Y mi cuerpo. Tú sabías que ahora la ciencia ha llegado a decir, ¿no? Que cuando una persona tiene mucha amargura, falta de perdón, pues se está enfermando. Están enfermos físicamente también, les hace daño. Y el doctor les dice, oye, ya olvida eso, ve con el psicólogo para que te ayude a olvidar, ¿no? Es feo, pero hay muchas personas que están en ese estado de amargura, de falta de perdón, de rencor, de odio. Eso es feo. Entonces, ¿cómo voy a guardar yo mi espíritu? A través de la palabra. ¿Sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. Entonces, ¿cómo lo voy a cuidar? Amando la palabra de Dios. Aquí dice, alma y cuerpo. En el alma, ahí están todas nuestras emociones. En el alma. Mis anhelos, mis deseos, mis instintos. Ahí están. Es el corazón, que se le conoce también como corazón. O sea, ahí está todo en el alma. ¿Y qué dice? Que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudrillo la mente y el corazón. Entonces, ¿quién puede penetrar el alma? La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y como consecuencia, date cuenta, espíritu, porque estábamos muertos en el espíritu. Ahí no había vida. Pero el alma y el cuerpo eran partners, eran compañeros, eran cuates. Siguen siendo cuates. Pero en ese momento nacemos de nuevo en el espíritu. Y ahora somos seres espirituales. Y ahora es donde está la lucha, en el alma, y en la carne y en el espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el vehículo. En el alma están los deseos. Pero ahora el espíritu se opone, porque hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces es ahí donde Dios quiere que nosotros seamos prosperados. ¿Ves cómo la verdadera prosperidad no tiene nada que ver con el evangelio de la evangelio, ni evangelio? Eso no es una noticia. Eso no tiene nada que ver con Dios. O como se le conoce, ¿no? Como la doctrina de la prosperidad. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Salud. ¿Sí? Entonces, date cuenta. Y aquí estamos viendo, Dios quiere que seamos nosotros restaurados. ¿Cuántas veces nuestra alma no ha sido golpeada? Lastimada. Muchas veces. Por eso dice, ungirás mi cabeza con aceite. El buen pastor, cuando una ovejita se lastima, le untaba aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando se le untaba el aceite a la ovejita, era para que tampoco los bichos se le pegaran, las moscas, los insectos, en la herida, y le ponía aceite. Y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Amado hermano, tú ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Ya eres casa espiritual. Ahora, estamos en el proceso de santidad. Y entre más pase tiempo con Dios, entre más yo le diga, Señor, me han golpeado el corazón, me han lastimado, estoy dolido, tengo un trauma, qué sé yo, ríndelo a Dios. Él te puede ayudar. Yo no, Dios sí. yo puedo orar por ti, pero el que va a hacer la obra en ti va a ser Dios, no yo. Te puedo aconsejar, te puedo ayudar, es mi trabajo, pero tú te tienes que rendir a Dios. Tienes que entregarle tu vida a Dios. Y entonces el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo donde se mueve el alma y el espíritu. ¿Sí? Entonces nuestra alma va a anhelar cosas mundanas, pero también puede anhelar cosas espirituales cuando empiezo a disciplinarme. Por eso dice en Salmos 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma, mi anhelo, mi alma está como tierra seca, porque le falta a Dios.
Le falta agua espiritual. Entonces son maneras poéticas hablando para ilustrarnos la necesidad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces ese es el buen deseo y Dios quiere que nosotros, la santidad va a venir de Dios, es de Dios, Él es santo, 3 veces santo, y va a producir eso en nosotros. Ahora, tú te vas a dar cuenta, porque a veces de repente tenemos todos malos hábitos y caemos en malos hábitos. Y cuando te das cuenta, te empiezas a sentir mal de esos malos hábitos. Oye, ¿por qué volví a decir esto? ¿Por qué volví a hacer esto? Ay, Dios, perdóname. ¿Quién hizo eso? El Espíritu de Dios en ti. Porque nadie te vio ni nadie me vio, ¿sí? Entonces Dios quiere, ¿verdad? Que nos seamos guardados en totalidad, en integridad. Y Dios es el que hace ese proceso divino completo. Dios es quien nos da esa llenura, ¿sí? Quien nos hace completos, nos perfecciona para su servicio. Solamente Dios puede hacer esta obra en nosotros. Pero tenemos que rendir nuestras vidas a Él. Por eso es una triple petición, tiene que ver con la integridad de nosotros como seres humanos. Por eso Pablo está declarando y está orando también para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto nos habla de la unidad que Dios quiere, esa armonía que haya en nosotros. ¿Sí? Ahora, por eso es a través de la oración que nosotros tenemos que estar siempre hablando con Dios, platicando con Dios. Señor, me siento mal, me duele aquí. Señor, me siento, vino este recuerdo a mi mente. Señor, te lo rindo a ti. Señor, ¿verdad? De repente se te vienen los recuerdos y ríndelos a Dios. O heridas en tu alma, ríndelas a Dios. Él es el único que te puede ayudar, ¿sí? Por eso le está diciendo, yo deseo que tengas salud. Salud. ¿Y qué significa salud, no? Vamos a ver lo que significa. En griego es hugiaino. Lo vuelvo a deletrear. J, U, G de gato, I de Irma, A, I de Irma con acento en la I, N, O. Hugiaino. Esto significa tener buena salud. Estar bien en cuerpo. Pero también tiene un significado muy interesante. Significa ser incorrupto, fiel en doctrina. Ahora, cuando me puse a analizar, y esto es parte, y les vuelvo a decir, del estudio de las palabras individuales, pues se me prende el foco, ¿verdad? Fiel en doctrina. ¡Wow! ¡Wow! Porque el versículo 5, ¿sí? Del de Juan, cuando veamos el 4, el 5 y el 6, te vas a dar cuenta. ¿Por qué le está diciendo esto? Te vas a dar cuenta por qué le está diciendo Juan, yo quiero que seas prosperado. Oyes, dice la Biblia, busca el reino de Dios y su justicia y todo esto será añadido. Yo escuchaba el testimonio de este pastor. Este pastor, un pastor muy respetado en la iglesia de habla hispana, y él platicaba un testimonio que le pasó a él en un tiempo, cuando fue misionero con el pastor que lo estaba ayudando, ¿no? Él era evangelista. Entonces platica que ellos fueron a un lugar en aquel tiempo a evangelizar, pero que había alacranes ahí. Entonces dice que pues el evangelista, bien tranquilo, pues era un americano, bien tranquilo, tenía mucha paz. Y él platica que cuando fue el momento de dormir, que dicen, bueno, hermanos, pues vámonos a descansar ya, ¿no? Porque, y dice, es que, ay, pues estaban con el miedo de los alacranes. Ustedes duérmanse, hermanos, no pasa nada. ¿Y qué sucedió? Que pues el primero en dormirse fue él. ¿Y qué platica el pastor? Bueno, que iba con otro discípulo de ellos y que en eso de repente, no sé qué horas eran de la mañana, y que pega el gritote, que lo picó el alacrán en el pecho. Entonces, dice él que pues de volada, ¿no? Despertar al hermano.
Y él platica, ¿no? Y dice que cuando se despierta el Señor dice, aleluya, aleluya, puro aleluya. Y le dice, oiga, ¿no trajo la medicina para los alacranes? Se me olvidó. Y yo lo creo porque yo creo en los milagros. Entonces dice él, ¿no? Que el hermano dijo, bueno, hermano, de aquí en lo que llegamos a los primeros hospital, ya no llegaste. Pero sí podemos orar por ti. Dice, vamos a orar, hermano, vamos a imponerle manos, vamos a orar. Y dice, y vámonos a dormir. Y que oraron por él y pues que el hermano estaba todos pues bien espantados. Y que al siguiente día dice, pues que el hermano, que el que cuenta el testimonio, que despertó para ver si estaba vivo el otro hermano, que le había picado el alacrán. Y dice que va y lo despierta, que abre los ojos y dice, estás vivo, estás vivo. No se murió. Dios obra de milagros. ¿Me entiendes? Yo lo creo, porque para Dios no hay nada imposible. Esas son las promesas. Esas son las promesas de Dios. Él lo cuenta. Entonces esto tiene que ver con salud física, pero también espiritual. Y le está diciendo fiel en doctrina. Fiel en doctrina. Lee la carta, adelántate, léela, te vas a dar cuenta, porque estos tres personajes resaltan. Y entonces, ahorita que vamos a ver, vas a entender por qué el anciano Juan le está diciendo a Gallo, yo quiero que seas sano, mantente sano, mantente fiel en doctrina. ¿Viste lo que vimos en 2 de Juan? Al que no traiga la doctrina de Cristo, not welcome. No es bienvenido. El que no venga con la doctrina de Cristo, que niegue la divinidad de Cristo, no es bienvenido. Ese ya no está sano, ya se corrompió. ¿Sí ves? El significado de la palabra, cómo nos da cómo nos da esta revelación. Entonces a Dios le importa mi salud. A Dios le importa mi salud. Dios es un Dios que aún sana. Él quiere lo mejor para sus hijos. Dios sigue sanando de cáncer. Dios sigue sanando de enfermedades. Es el buen deseo del Padre, porque si no fuera el buen deseo del Padre, uno de los nombres del Señor en el Antiguo Testamento es Jehová Rafa, el Dios de la salud. El Dios de la salud. O sea, si Dios no sanara, no tuviera sus nombres. Por medio de esos nombres no se hubiera dado a conocer, porque mucha gente desafortunadamente no cree que Dios haga milagros en la actualidad. No cree en el don de sanidad. La Biblia habla de dones de sanidades, en plural. O sea, hay diferentes enfermedades, hay diferentes dolencias, ¿sí? Pero Dios sigue siendo el mismo. Y al que cree, todo le es posible. Dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. El que no cree, pues no van a seguirlo las señales. Too bad, so sad, dicen en inglés. ¿No? Para los que hablan speaking in English. A Dios le importa. Por eso nuestro Dios no es indiferente a nuestra salud de nuestro cuerpo. Como el hermano que lo picó el alacrán. Y está vivo el hermano todavía. Son dos pastores. El hermano que los enseñó a este pastor ya falleció. Era un señor americano ya de mucha edad y murió ya de viejito. Pero les dejó buenas enseñanzas a sus discípulos. Hay hombres de Dios, hermanos. Aún hay hombres de Dios que aman a Dios. ¿Sí? Entonces, nuestro Dios no es indiferente a alguna necesidad mía que yo necesite de sanidad. Ahora, Dios es soberano. Si Dios quiere, te sana. Y si no, pues no. Yo no tengo el poder. Dios sí tiene el poder. Pero Dios quiere sanarnos. ¿Por qué propósito? Para que continuemos sirviendo en su obra. Si Dios te sana de alguna enfermedad, es porque no ha terminado contigo.
Y si estás bueno de salud, es para que le sirvas, para que te gastes para Él, para que tú vivas para Él, no para el mundo. Este mundo se va a acabar. Ahorita con esto que está sucediendo, pues mucha gente ya ni quiere ir a trabajar. Entra el miedo, ¿no? Entra el temor. Pero no podemos vivir en temor. Nuestra vida está en las manos del Señor. Entonces a Dios le importa mi bienestar temporal. A Dios le importa el bienestar temporal de nosotros como sus criaturas. Y así que también como la felicidad eterna. Gallo, regocijo, regocíjate. Pablo nos escribe y nos dice, regocíjate. Estás en medio de una tribulación, alaba a Dios. No saques la quejabanza, porque la quejabanza, todo me va mal, ¿no? Esa es la quejabanza. Porque a mí, Señor, yo soy honesto. ¿Para qué te voy a decir que no? Yo también me he quejado, también de mi boca ha salido la quejabanza. Pero Señor, si yo te sirvo, siempre te he servido, ¿por qué me va mal a mí? Hubo un tiempo que andaba la quejabanza con todo. Pero el Señor, cállese. Aprenda. Y hasta que no aprenda, no sale de esto. Ya aprendí, Señor. ¿Sí? A Dios le importa. No se puede separar el ministerio. Y chécate esto, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 4:23. Mateo, el Evangelio de Mateo, Mateo 4:23. Dios es maravilloso, Él es bien bueno con nosotros. Nosotros somos malos, pero Él es bueno. Mateo 4, capítulo 4, versículo 23 al 25. ¿Sí? Dice el 4:23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron, fíjate, todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, ¿y cómo dice? Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y Decápolis, de Jerusalén, de Judea, al otro lado del Jordán. Ese es el buen deseo del Padre. Había de todo tipo de enfermedades, ¿eh? Imagínate, ahí era el hospital de Cristo. La iglesia es el hospital de Cristo. Venimos muchos zafados, ¿eh? Con muchos dolores, muchas dolencias, algunos tal vez atormentados por un chamuco. Pero Dios es el que nos sana. Aquí te das cuenta cómo Dios hizo la obra, ¿eh? Dice, le trajeron que tenían dolencias. Te lo dejo de tarea. Mira, agárrate un diccionario Strong. Búscalo en Google, diccionario Strong, S-T-R-O-N-G, diccionario Strong. Y ahí vas a ver la sección que te habla en hebreo, partes en arameo y otras en griego. Entonces vas ahí a la referencia y buscas la palabra dolencias. Y la palabra dolencias te va a dar la referencia, todos son numeritos chiquitos, te va a dar la referencia a donde habla la palabra dolencias y te va a dar el significado en griego de las dolencias. Ahí chécalo, hazte un estudio bíblico ahí tú solito. Y te va a dar más revelación de qué significa la palabra dolencias. Va a ser más específico. Entonces, había dolencias, afligidos por diversas enfermedades. Diversas enfermedades. Y luego dice, y tormentos. Dice, y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Endemoniados, lunáticos. ¿Cuántas personas no están así? Hay muchas personas que están mal. Yo participaba, participo en un estudio bíblico con otros pastores, otros hermanos, y ellos tienen un hermano que sufre este tipo de enfermedad, ¿no? Es una enfermedad. Y no lo están atando al chamuco cada rato. No. O sea, Dios hace la obra en la vida de la gente. A veces por eso es bueno que te hagas un estudio. Te hagas un estudio.
Yo le platicaba aquí a mi hermano que hubo un tiempo que me daba mucha ansiedad a mí. Me sentía con mucha ansiedad, mucho temor, me sudaban las manos, me sentía intranquilo, no sabía ni qué me estaba pasando. Y yo decía, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Pero me hice un estudio de sangre y pues me salió que estaba bajo en muchas defensas y tenía debilidad mental. Yo digo, ¿debilidad mental? ¿Cómo qué? Pues no estoy loco. Y me recetaron mi omega 3. Y empecé a tomar omega 3. El primer día que me lo tomé, vi la diferencia. Me quitó, en el estudio me sacaron y dice, tú piensas de más, te preocupas mucho, tienes muchas cosas en tu cabeza. Y yo, ¿cómo sabes? Porque aquí dice el estudio que estás débil de la mente, mano. Te falta vitamina al cerebro. Pero mira, este omega 3 te va a alivianar. Me lo empecé a tomar y me ayudó. Ahora entiendo por qué Jesús, mira, le daba pura mojarrita frita a sus discípulos. ¿Ves? Yo soy alérgico a los mariscos y eso, no puedo comer, luego me siento mal cuando como, ¿no? Así pescado, camarones, etcétera. Pero el omega 3, gracias a Dios, no me cayó mal. Me cayó bien porque era algo que mi cuerpo necesitaba. Me lo tomé, mira, me ayudó. Si iba al doctor, pues me decían que me iban a hacer un estudio hasta de dormir, bueno, un rollo. Pero vemos cómo Dios le importa. Ahora, si hay una dolencia y no hay medicina, Dios puede hacer el milagro. Por eso tienes que estar de rodillas. Pero no nos gusta estar de rodillas, hermano. Duele, nos cansamos estar de rodillas y más si en nuestra casa no hay carpetita, ¿verdad? Puro piso duro, de madera, etcétera. Te cansa estar de rodillas, ¿no? Dices, aquí en mi cama oro, 5 minutos después, ¿no? Ya estás bien dormido. Pero de rodillas hay que postrarnos ante el Señor. Entonces aquí vemos, ¿no? Dale la vuelta a la derecha, Mateo 8:14. Mateo 8:14. Vamos a continuar. Mateo 8:14. ¿Estamos ahí? Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Cómo estaba? Postrada y con fiebre. Ahora, chécate esto, amado hermano, en ese tiempo no había Tylenol, no había Advil, no había nada de eso. Para que haya una fiebre y esté postrada, posiblemente la suegra de Pedro ya tenía una infección fuerte. Los que saben de medicina, pues van a entender eso, pero los que no, pues van a decir, tiene calentura, no tiene fiebre. O sea, lo que le estaba pasando a la suegra de Pedro, tal vez posiblemente era una infección. No había emergencias, no había un hospital para luego. Pero pues ahí estaba el médico de médicos. Ahí estaba el mero. ¿Y qué sucede? Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos, ¿cómo dice? Endemoniados. Pero fíjate, ¿cuál es la medicina? Dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra. Amado hermano, si de repente, porque a veces llega a suceder, hay opresión, de repente viene opresión a nuestras vidas. Eso pasa. Vivimos en un mundo caído donde hay maldad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La palabra. Palabra. Señor, ayúdame. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo. Entonces aquí vemos, el primer punto, es que a Dios le importa mi salud física. Él se apiada de mí. Ahora, ahí vimos la semana pasada cómo incluso el apóstol Pablo le dijo al Señor, le rogué al Señor 3 veces que me sanara de este aguijón, desde el diablo. Pero el Señor me dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, va a haber momentos que a lo mejor no te vas a sanar y vas a tener que batallar con eso.
Señor, ayúdame, dice que me basta en tu gracia, esto es difícil para mí. Pero Dios es bien bueno, hermanos. Mira, yo te platicara, en una ocasión yo no sabía ni qué tenía. No sé, tenía un dolor muy fuerte aquí en el abdomen, así me sentía bien mal. Y hasta para agacharme, no sé, yo dije, cargué algo pesado, no sé qué pasó. Y me dolía muy fuerte. E incluso hasta me revolcaba del dolor. Fui al doctor y para que te dieran una cita, pues ya te podrás imaginar, ¿no? ¿Y qué sucedió? Voy al doctor. No sé cuánto tiempo, no me acuerdo, creo que estuve así como 2 semanas con el dolor aguantando. Y ya cuando voy al doctor, entrando ahí al doctor, se me quitó el dolor. Y le digo, Señor, ya me sanaste. ¿Qué hago aquí? No, pues ya estoy, tengo que pasar, ¿no? Pues ya serio, tengo que pasar. Voy, me hacen el estudio, no tienes nada. No, pues ya Dios me sanó. Que durante esas 2 semanitas, ¿cómo estaba? De rodillas. Dios me sanó. En otra ocasión, mi hermanita Talía, de repente empezó a llorar de que le dolía su estómago, pero pobrecita, nos espantamos. Y en eso, que llega un hermano a la casa, de la nada, ya estábamos a la puerta para irnos al hospital. Y llega este hermano y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Bien. ¿A dónde van? Y ve a Talía. ¿Qué tiene Talía? No, es que la vamos a llevar al doctor porque le duele el estómago. No, espérense, déjenme orar por ella. A ver, vamos a imponerle manos. Le impone manos a Talía. No pasaron ni 5 minutos. Se le quitó el dolor. Ya hasta empieza a jugar la Talía y se le olvidó que le dolía el estómago porque estaba llorando ya doliéndole el estómago. Y dice el hermano, mi buen hermano Salitas, dice él, dice, el Señor me mandó para acá. Dice, porque yo me iba a ir para otro lado, dice. Pero el Señor me puso, ve a visitar a Charlie. Y digo, ¿a Charlie? Ah, sí voy a pasar para que saque la canelita, dice él. Dice, cuando llego, dice, pues ¿cuál Dios me mandó para orar por Atalía? Dice, mira, gloria a Dios. Y si tú ves a ese hermano, es un hermano bajo en estatura, está chaparrito, mi brother. Pero yo le digo a él, por eso Dios a ti te dio el don de sanidad, bro. Porque la gente te va a ver así como que, uy, ya está para allá. Pero Dios le dio ese don a él de sanidad. Dios fíjate, hasta oró por un perro que ya estaba muriendo y Dios lo sanó. ¿Puedes creer? O sea, Dios es un Dios de milagros. Dios sigue sanando. A Dios le importa tu bienestar de tu cuerpo. Pero pues también tenemos que cuidarnos, ¿no? Ahora, este cuerpo se va a ir desgastando. ¿Sí? Tú te das cuenta, se te empieza a caer el pelo, ya quedas chumuelo, etcétera. Y es lo que Corintios nos enseña, ¿no? Segunda de Corintios dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Segunda de Corintios 4:16. Entonces, ya vimos el primer punto. ¿Dios le importa mi salud? Amén. ¿Dios le importa la salud de mi cuerpo? Sí. Si me siento mal, tengo que orar por mí, Señor. Si hay algo en el cual digo, ¿sabes qué? Necesito oración, hermanos. Claro, vamos a orar por ti, pues hay que creer en Dios, ¿no? Dios es un Dios de milagros, Dios sigue sanando. Ahora, si Dios dice que no y ya es tu tiempo y te va a llevar a casa, pues te vas a sanar también porque ya no vas a estar sufriendo. Vas a estar con Él por la eternidad. Ahora, el punto número 2 de esto es que Dios quiere que también seamos sanos en la doctrina. Fiel en doctrina, lo que significa la palabra cuando le está hablando. Y entonces estamos viendo en lo físico, porque en lo físico y en lo espiritual tiene que ver mucho también la buena enseñanza. La sana doctrina tiene mucho que ver. ¿Sí? Una mala enseñanza, hermanos, causa daño. Una mala enseñanza, mándenme. ¿De cuál? El 4:16.
4:16. Entonces, Dios le importa también que estemos sanos en doctrina, que seamos fieles en doctrina. Ya vimos el primer punto, Dios le importa, le interesa, no es como que, ay, no, Él sana todavía, ¿sí? Él sana todavía. Si hay alguna dolencia, tu hijo está enfermo, no sé, ora. Si necesitas ayuda, manda mensajes, oye, ¿sabes qué? Oran por mí, me siento mal, etcétera, etcétera. Hasta por un dolor de cabeza, ora. En una ocasión de repente igual me empezó a doler la cabeza y yo estaba ahí y me puse en manos, Señor, quítame este dolor de cabeza. Tu palabra dice, Dios, que pondría mis manos y ese dolor de cabeza yo te lo entrego a ti, Señor. Si tú quieres que lo tenga, gloria a tu nombre, dame la fortaleza para aguantar. Pero si no, quítamelo, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, se me olvidó el dolor de cabeza. Por cualquier cosa, por eso oremos en todo tiempo. Ahora, cuando el anciano Gallo le está diciendo el anciano a Gallo le está mencionando esto, le está diciendo que también se mantenga sano en la enseñanza, fiel en doctrina. Esto es lo que nos está hablando, también ser sanos en la enseñanza, en la doctrina. Ahora, nosotros nos podemos equivocar, nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios. Tal vez mencionamos, uno tiene que tener mucho cuidado cuando enseña la palabra, ¿sí? Es lo mismo que el cocinero. Si se le pasa un poquito más de ingredientes, pues puede causarle daño al que lo come, ¿no? Por eso Richard Baxter decía, ¿no? A veces nosotros los que preparamos la palabra del Señor, pues no nos alimentamos bien tampoco, porque nomás andamos comiendo de chupaditas, ¿no? Así el cocinero, nomás de lo que agarra ya comió, ¿no? No se alimenta, tenemos que alimentarnos bien nosotros. Entonces, Dios le está hablando, y nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Y es claro Dios que en este caso Gallo pues, tenía una buena salud espiritual. Gallo era una persona que gozaba de buena salud espiritual. Y esto era evidente para todos. Vas a verlo. Adelántate. Vas a ver a Diófretes y Demetrio. Y Diófretes no era sano en la enseñanza por su comportamiento malo. Pero en cambio Gallo sí era sano en la enseñanza por su comportamiento bueno. Y Demetrio también. Amado hermano, cuando nos alimentamos bien espiritualmente o cuando estamos siendo enseñados bien espiritualmente, eso también va a traer salud espiritual a nosotros. Pero cuando comes, ¿verdad? Por así decirlo, tutti frutti, pues te hace daño. Nos hace daño. Vamos a 1 Timoteo 4:6. Yo me asombro de Dios porque luego me pongo a platicar con el Señor y le digo, Dios, ayúdame, Padre, porque no sé qué les voy a enseñar a mis hermanos. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Quiero enseñar a mis hermanos. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 4:6. ¿Estamos ahí? Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Fíjate cómo nos habla, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina. La buena enseñanza te va a hacer crecer. La mala enseñanza no. En una ocasión que estaba con otro hermano, me daba una bonita reflexión. Y me decía, ¿no? Hablábamos del Salmos 23 y me decía este hermanito, me dice, ¿por qué crees que el Señor nos llevó junto a aguas de reposo? Cuando llegué a su iglesia, ¿no? Con él. Me decía este hermano, Vic, ¿cómo te sientes de estar aquí en la iglesia? Le digo, me siento bien, hermano. Y me decía, ¿te estás alimentando? ¿Estás aprendiendo? ¿Te sientes llenito? Le digo, sí, hermano. Dices que el Señor te trajo
a aguas de reposos. Dice, porque donde vienes, me dijo él así, las aguas ya estaban muy pisoteadas. Y tú sabes, los animalitos, cuando van, hay muchos animalitos que buscan agua quieta y no toman donde otros animales ya fueron a meter las patas, porque ya sacudieron el agua y le digo, oye, sí es cierto, ¿verdad? Me dice, sí. ¿Entonces te sientes así, hermano? Le digo, la verdad sí, hermano, ¿para qué te echo mentiras? Me siento bien, estoy aprendiendo. Estás en aguas de reposo, échale ganas. Digo, oh, gracias, mi hermano. ¿Sí? Y es verdad. Dios quiere llevarnos junto a aguas de reposo, a tomar agua pura, no contaminada. Desafortunadamente en estos tiempos hay muchas enseñanzas muy contaminadas. Por eso Dios nos dice a nosotros, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No adulterada. Entonces, qué tremendo es esto, ¿no? Aquí nos está hablando y no es una clase de nutrición, pero sí nos está diciendo cómo nutrido con las palabras de la fe. Una buena nutrición te va a hacer que crezcas bien. Una buena nutrición te va a dar fortaleza. Come la gente cuando vas ahí al doctor y pues ya, ¿verdad? Te dan la pirámide de la comida y te ponen las porciones que tienes que comer, ¿verdad? Tus lechuguitas, tus vegetales, etcétera, etcétera, ¿no? No estoy muy familiarizado con eso ahorita, ¿no? Pero te dan una comida balanceada. Así también la palabra del Señor. Tiene que haber un alimento que tú te estés alimentando todos los días. Esto es parte de los símbolos que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es como vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es como un snack, ¿no? Un dulcecito. Está predicando conmigo. Porque la Biblia nos enseña que es como la miel a mi paladar. La Biblia. Es como el pan de vida. Es como la leche, es como la carne, es como el agua. Todos esos que mencionamos son nutrientes para nosotros. Y la Biblia contiene todo eso. Entonces, tienes que alimentarte. Ahora, tienes que leer la Biblia tú responsablemente, tú, en tu casa, todos los días, yo también. Cuando vengo acá y cuando vienen acá y yo les estoy enseñando a ustedes, también se están alimentando. Y yo tengo un trabajo que les tengo que enseñar la palabra de Dios de una manera correcta. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. ¿Puedo decir algo que tal vez no concuerda? Sí, lo puedo hacer. Pero como tengo hermanos que ya están aprendiendo, yo les estoy enseñando, me van a corregir. ¿Me entiendes? Por eso aquí le estamos viendo, ¿verdad? Mira, dale la vuelta a la derecha en 1 Timoteo 6, 3 al 5. 6, 3 al 5. Y por eso aquí le está hablando Pablo a Timoteo, ¿no? Capítulo 6, versículo 3 al 5. Fíjate, chécate cómo dice acá. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones sin contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y apartan de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Pero qué nos está hablando aquí? Si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Una persona que no está enseñando la sana palabra, pues nada sabe. ¿Ves cómo lo dice? Está envanecido, nada sabe. ¿Cómo le llama? Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los cuales. O sea, hay personas que no enseñan la verdad de Dios. Están envanecidos. Te van a desviar de la palabra de Dios. Te van a desviar. ¿De qué? De que obedezcas a Dios, de que ames a Dios. Te van a llevar por otro camino. Ahí está la doctrina de la prosperidad. Eso te lleva por otro camino. O desafortunadamente, como hay unos hermanos que no creen que Dios siga sanando. O hay otros que dicen, es que el siervo de Dios no se puede enfermar. Sí, se puede enfermar. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer nuestra parte. Tanto físicamente, pero también espiritualmente. ¿Y esa de quién es la responsabilidad? De nosotros. Porque yo no lo voy a poder hacer por ti. Yo no vivo contigo, ni tú conmigo, pero es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. ¿Qué como? ¿A quién escucho? ¿Ves cómo otra vez nos vuelve a la segunda de Juan? Fíjate, ¿qué escuchas? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no están enseñando la verdad de Dios. Empiezan a alejar a la gente de Dios con sus falsas enseñanzas. Sí, dale la vuelta a 2 Timoteo 1:13. Estábamos ahí en 2 Timoteo 1:13. Vamos para allá y luego vamos a darle la vuelta a la derecha una vez más en Tito, ya para ir viendo estos puntos. 2 Timoteo 1:13. ¿Estamos ahí? Le dice Pablo a Timoteo: reter la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo le dice? Retén, o sea, mantente, aférrate a ello, no lo sueltes, ¿sí? A las sanas palabras, La palabra de Dios es sana, trae sanidad, ya lo vimos, ¿verdad? Por medio de la palabra, ¿qué sucedía? Echaba fuera demonios. ¿Por medio de qué? De la palabra. Date cuenta, hermano. Date cuenta, nosotros no estamos para andar peleando con los chamucos y sacándole los chamucos a la gente. No, eso no es mi trabajo. Ese es el trabajo del Señor y su palabra. Yo no. Ahora, pues nadie quiere una de esas manifestaciones feas. Como diríamos coloquialmente, no, así cruz. ¿No? Pero vemos cómo la palabra tiene todas estas funciones. La palabra de Dios trae sanidad a nosotros. Por eso, entre más te expongas a la palabra del Señor, Dios va a continuar haciendo su obra en tu vida y en mi vida. Mira, ahora vamos a Tito 1:9. Dale la vuelta a la derecha, Tito 1:9. Dice la Biblia: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sana enseñanza. Ahí mismo en el libro de Tito 2, capítulo 2, versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Cómo tienen que ser? Sanos en la fe. Gallo, ¿cómo era? Era sano en la fe. Sano en la fe. Mira, regresa a 2 Timoteo. Dale la vuelta, no estamos tan lejos. 2 Timoteo 2, 16 al 19. Me gozo porque veo cómo ya tienen más destreza para encontrar los libros de la Biblia. Mira, te mencionaba ahorita que una mala enseñanza puede causar daño. Y esto ya lo vimos, pero vamos a volverlo a leer. 2 Timoteo 2, 16 al 19. Los que no se han perdido las enseñanzas del domingo van a entender, ¿no?, lo que estamos hablando. 2, 16 al 19. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a ¿qué? A la impiedad.
Y si su palabra carcomerá como granguena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estaban hablando de la resurrección de los muertos. ¿Recuerdan que ya aprendimos eso? La resurrección de los muertos. Ellos estaban diciendo que eso ya había sucedido. Eso estaba trastornando la fe de muchos. ¿Qué estaba pasando? Se estaban enfermando los hermanos. Una mala enseñanza, sí, causa daño. Una mala enseñanza causa daño. Pero Dios quiere que tú y yo nos mantengamos sanos en la fe. Sanos en la fe. La salud física es el resultado de la nutrición, el ejercicio, la limpieza, el descanso apropiado y la disciplina de una vida equilibrada. Esto afecta espiritualmente y físicamente. Esto es una buena bendición. Ahora, si unimos las enseñanzas, el buen deseo, yo deseo que tú, amado Gallo, seas prosperado en todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿ves cómo ya empieza a tener sentido la verdadera prosperidad? Y ese es el deseo del Padre, ¿sí? La salud física si tú te alimentas bien, tienes una buena nutrición, si hacemos ejercicio, ¿sí? Si tenemos un buen aseo en nuestro cuerpo, descansamos apropiadamente, vamos a tener una vida equilibrada. Date cuenta cómo ahora los doctores, todos ellos nos dicen, ¿no? 30 minutos al día de ejercicio, mira, vas a estar bien. Toma agua suficiente, come bien, duerme tus 8 horas. Cuando no dormimos nuestras suficientes horas, estamos desbalanceados, estamos de malas, nos da ansiedad, estamos que, híjole, ni nadie nos aguanta. Pero cuando duermes a gusto, ay, qué sabroso descansé. Hasta te sientes con las energías restauradas, ¿verdad? Pero cuando no, entonces imagínate, también la salud espiritual es el resultado de cosas similares. Te voy a dar estos textos, estúdialos en tu casa para la semana. La salud espiritual nosotros, para tener una buena salud espiritual, debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Y luego de eso, vamos a sacar un buen provecho, ¿sí?, de esa nutrición con un ejercicio santo. Un ejercicio santo. Te lo voy a leer, ya lo tengo aquí, pero apúntalo. 1 Timoteo 4, versículos 6 y 7. Dice, ya lo leímos ahorita, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Una buena nutrición la vas a adquirir a través de la palabra del Señor y te vas a poder ejercitar para la piedad. Vas a poder estar sano y fuerte. ¿Cómo decía Cuauhtémoc Blanco? Coman frutas y verduras. Siempre decía ese cuate así, ¿no? Coman frutas y verduras. Debemos mantenernos limpios. 2 de Corintios 7:1. Debemos mantenernos limpios. Lo leo, ya lo tengo aquí. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí tenemos que tener limpieza. ¿Qué virus podrían estar contagiando tu cuerpo espiritual? Hay muchas. La música que escucho, ¿verdad? Imagínate, en Proverbios habla que el que escucha
canciones cuando está triste, básicamente es como si sales afuera sin chamarra. Es lo que da a entender. Te va a llegar hasta los huesos. Imagínate, si escuchas una canción triste y estás en depresión, pues ¿verdad? Te pones a destapar Coca-Cola. ¿Verdad? Debemos mantenernos limpios, evitar la contaminación del mundo. Apúntalo. Segunda de Pedro 1:4. Santiago 1:27. Apúntalo, léelos en tu casa. Segunda de Pedro 1:4, Santiago 1:27. Uno 27 y segunda de Pedro 1:4. 7:1. Nos habla de la limpieza. Ahora, el ejercicio y el servicio son importantes. Estamos hablando espiritualmente. También debemos descansar en el Señor. También debemos descansar en el Señor. ¿Sí? Como ahorita llevamos a la casita a descansar en el Señor, a dormir, un sueño reparador, ¿no? Mateo 11:25-30. Apúntalo, léelo en tu casa. ¿Cómo vamos a recuperar las fuerzas en el Señor? A través de la comunión con Él. Once, 25-30. Qué tremendo, ¿no? Entonces, una vida equilibrada es una vida saludable y feliz. Y es una vida que honra a Dios. Entonces, ¿a Dios le importa mi cuerpo? Claro que sí. Que seamos guardados irreprensibles. Tengo que cuidar mi cuerpo. No lo tengo que prestar para cosas que no. Tengo que guardar mi cuerpo. Desafortunadamente, cuando venimos del mundo, maltratamos nuestro cuerpo muy feo. Pero pues hay que pedirle perdón al Señor. Señor, sana mi cuerpo. Tengo alguna enfermedad, alguna dolencia, etcétera. Dile a Dios, pon tus manos ahí donde te duele. Ora a Dios, Señor, sáname. Si no quieres, está bien, Señor. Pero el mismo leproso se te acercó y te dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Sí quiero, sé sano. Pero tienes que leer la Biblia para decirle al Señor, tu palabra dice, Señor. Tienes que platicar con Él. Eso es comunión, ¿sí? Ahora que aprendimos esto, a veces nuestra condición física no corresponde con lo espiritual. Porque físicamente podremos estar bien sanos y fuertes, pero espiritualmente no. Y Dios quiere que de los dos estemos fuertes. A veces muchas personas cuidan más su cuerpo y descuidan su alma. Todo es un balance, hermanos, todo es un equilibrio. Dios quiere que cuide mi cuerpo y Dios quiere que cuide mi espíritu, mi vida espiritual, mi alma. Si cuido de mi espíritu, mira, como consecuencia va a bendecir mi alma. Bendice alma mía al Señor. ¿Sí? Entonces, el deseo del anciano Juan, pues debería de darnos esa pausa, ¿no? O sea, como que es para reflexionar. ¿Por qué? Porque Juan está haciendo, esto es una oración. Sí, ahí está, apúntalo. Cuando sea el cumpleaños de alguien, mándaselo. Amado, deseo que seas prosperado en todo. Ahí está, ya te di el tip. Esta es una oración. Y esta oración se está haciendo a Dios por Gallo. Pero ¿qué pasaría si esta oración también es para mí? Y Dios la está haciendo por medio de nosotros para que la escuchemos también para mí y también que sea contestada. ¿En qué condición me encuentro ahorita? ¿En qué estado estoy físicamente y espiritualmente? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Bueno, hoy ya te di la receta.
¿Qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tengo que hacer? Pero si no lo haces, pues ya no puedo hacer nada más por ti. Es como cuando te dicen, tómate la medicina, ¿no? 3 al día. Yo con una tengo. Que al fin la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, así no dice la Biblia, hermano. Yo con una tengo. No, ¿para qué? Estoy sano. Te está diciendo, ¿no? Te lo están recetando. Compara tu salud corporal con tu salud espiritual. ¿Cómo está? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos a esperar o vamos a orar? Pues hay que orar, ¿no? Tenemos que orar por nosotros mismos, pero también por los demás. Porque esta oración es del anciano pidiéndole a Dios por Gallo, ¿sí? Todos queremos lo espiritual, pero también tenemos que estar bien en lo físico. Amén. Entonces, vemos cómo la verdadera prosperidad, nada que ver con la doctrina de la prosperidad. Esto es diferente. Esto es una bendición de Dios para nosotros. Vamos a terminar con una oración. Amén. Padre, te damos gracias, Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor, por este buen deseo hacia nuestras vidas, Padre. Señor, te pedimos perdón, Dios, porque tal vez no hemos cuidado nuestros cuerpos de la manera que tú dices, Dios. Y también te pedimos perdón, Señor, porque no hemos cuidado nuestra vida espiritual, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Pero tomamos esta oración modelo del anciano Juan, Dios, hacia Gallo, Padre, que le está diciendo y le está pidiendo que sea prosperado. Señor, también ese es el deseo de todos nosotros, Señor. Nosotros queremos la bendición, Padre. Nosotros queremos ser bendecidos por ti, Señor. Nosotros queremos también, Señor Jesucristo, gozar de esto, Señor, que tú nos dices, Padre. Y aquí le decía el anciano Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amado Dios, Señor, queremos también nosotros ser prosperados en todas las cosas. Si es tu voluntad, Señor, gloria a tu nombre, y si no, también, Dios. Nosotros sabemos que somos, Señor Dios mío, peregrinos en este mundo, que este lugar donde estamos no es nuestra casa espiritual. Nosotros tenemos un lugar en el cielo al lado tuyo. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Sabes que también tenemos necesidades en este mundo, Dios. Y como decía el apóstol Pablo, tú suplirás nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, tú eres el que provee y nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre. Señor, también oramos por nuestra salud. Padre Santo, si en medio de nosotros hay alguien que está enfermo, te pedimos, Señor, que tú lo sanes. Padre Dios, tal vez físicamente están sanos, pero tal vez posiblemente pudiera ser que hay algo, Dios, en su alma, en el cual necesitan de tu ayuda, en el cual ellos necesitan, o yo necesito de tu intervención divina. Amado Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos sanes. Sana cualquier enfermedad, Dios. Nosotros no sabemos, tal vez ni hemos ido al médico, no nos hemos hecho un físico y no sabemos si hay algo dentro de nosotros que se quiera manifestar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, sánanos. Líbranos de ir al hospital, guarda nuestras vidas, ayúdanos. Danos sabiduría para poder también nosotros, Señor, aplicar el conocimiento, Dios, de lo que estamos aprendiendo y alimentarnos bien, dormir bien, comer bien, hidratarnos, estar bien físicamente, no desvelarnos. Ayúdanos, Padre. De igual forma, Dios, te pedimos perdón, Señor, si no hemos mantenido, Dios, Señor, una buena enseñanza en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si todo este tiempo hemos escuchado falsas enseñanzas que no son sanas, Dios. Perdónanos, Dios, darnos ese discernimiento, Padre, para poder saber qué es bueno para nosotros.
Hay tantos maestros, hay tantas enseñanzas en las redes, Dios, y no todas son sana enseñanza, Dios. A veces están corrompidas para desviar a la gente de la fe, para confundir a los santos de Dios. Ayúdanos, Padre, a tener ese discernimiento. Padre bendito Dios, también tú dices que vas a prosperar nuestra alma, Dios, y la manera en cómo vas a prosperar nuestra alma es a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, sánanos en nuestro cuerpo, sánanos en nuestra alma, amado Dios, Señor, sánanos, Dios, haz tu obra en nosotros, ayúdanos, Padre. Este deseo es un buen deseo para todos nosotros, y yo deseo esto también en la vida de mis hermanos, Señor. Yo lo deseo en sus vidas, Padre. Guíalos, cuídalos, guárdanos, Señor. Protégenos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Llévanos con bien a nuestra casa, Dios. Llévanos con bien a nuestro hogar. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones, Padre. Gracias por esta enseñanza que nos has compartido, Dios, en esta noche. Te damos a ti la gloria y la honra, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que el Dios de esperanza de mis hermanos los llene de gozo y paz.